Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Gracias por abrirnos la puerta de sus hogares y también la puerta de la conciencia, también la puerta de los corazones del Ecuador. Esa puerta que nos debe abrir para marcar simplemente un punto de entrada, un punto de encuentro a las coincidencias, un punto de encuentro a la unidad, un punto de encuentro en esos objetivos que queremos alcanzar, objetivos que son fundamentales para la vida de todo ser humano, de toda nación. Y cuando hablo del ser humano, hablo de la esencia misma de cualquier tipo de democracia. Queridos amigos, queridas amigas, el tiempo se está acortando. El camino parece que se nos está alargando, pero realmente cuando el tiempo se acorta, es cuanto más tenemos que ser comprometidos con la causa. Cuando más tenemos que comprometernos y estar convencidos que sí podemos lograr esos objetivos. Febrero y abril del 2021. Elecciones, sí. Fechas electorales, sí. Aparentemente el Consejo Nacional Electoral pretende aplazar las elecciones de febrero a marzo, pero hay una fecha que es inamovible, mayo 24 del 2021. Y ese mayo 24 del 2021 debe ser la oportunidad, debe ser identificado como el renacer de la esperanza, debe ser esa oportunidad del nuevo progresismo, de ese nuevo progresismo no solo para rescatar el país, sino para construir, reconstruir y adicionalmente hacer realidad esa sociedad de bienestar. En el transcurso del día de hoy hablaremos sobre la necesidad de construir esa sociedad de bienestar y qué tan alejados estamos a partir de estas políticas neoliberales de poder llegar a esa sociedad de bienestar. Pero lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, porque tenemos firmeza, porque tenemos convicción, porque tenemos fe y porque tenemos confianza que todo un pueblo unido podrá caminar por ese sendero y lograr e izar de nuevo esa bandera tricolor y en ese escudo nacional ponerle el rostro de los seres humanos, de los 17 millones de ecuatorianos en ese escudo para reflejar la fuerza de todo un pueblo. Gracias entonces por abrir esas puertas y gracias a ustedes por convertirse en los jefes de esta campaña en todo el territorio nacional, en las 221 ciudades y en las 24 provincias de este Ecuador amado. Tenemos entonces hoy que redoblar los esfuerzos y ese compromiso. Quiero comenzar un poco indicándoles qué hicimos esta semana. En esta semana tuvimos muchas entrevistas en medios de comunicación y también conversatorios muy importantes e interesantes, por cierto. Comenzamos el lunes 8 de junio con la entrevista en Radio Náutica de la provincia de Santa Elena con el licenciado Jofre Paredes. Luego continuamos con Radio Digital en el programa Hoja de Ruta en la provincia de Pichincha, aquí en la ciudad de Quito, con el periodista César Armando Bermeo.
retransmitido en Facebook por otras plataformas, como Otras Voces, Ciudadanía en Resistencia, Los 7, El Espectro de Guamarí y Ruta de Letras. También tuvimos una entrevista con la radio La Calle en el programa La Calle Habla, retransmitido por Lado B, plataforma Ibarra, El Guante de Guayaquil y en el programa Contraste con el periodista Darío Robinson, un joven periodista a quien tuve la oportunidad de conocer en los inicios de esta carrera, en una reunión de la CUPRE en la ciudad de Guayaquil, en el Parque Histórico de Guayaquil. Y me alegro ser testigo de su crecimiento, me alegro de ser testigo de ese crecimiento y de ese servicio a la comunidad. También tuvimos una entrevista el mismo día lunes en ESTV, Noticias y Radio, La Dura Online, en la provincia de Santa Elena, con los periodistas Jefferson Salinas, Gisela Vélez, Edwin Salinas. El día martes 9 de junio estuvimos en Radio Bahía Estéreo de la provincia de Manabí con el periodista Trajano Velastegui. Una entrevista muy interesante, por cierto, donde tratamos temas estructurales sobre cómo poder hacer que el Ecuador no solo salga de la crisis, sino que sea un país factible y sostenible en el tiempo. También estuvimos en Mi Radio TV Online de la Libertad, en el programa de Frente con Dalton, con el periodista Dalton Yagual. Luego estuvimos un conversatorio internacional surprogresista que lo coordinó Iván Valenzuela. Iván, muchas gracias por la invitación, donde participaron representantes de Brasil, México, Argentina, Perú, Chile, Uruguay y Ecuador. El miércoles, junio 10, estuvimos en Radio Satélite del Carmen, provincia del Manabí, con Guido Mendoza y Pedro Ceballos. Luego estuvimos en Más TV de la Libertad en la provincia de Santa Elena conversando con Jimmy Morocho. Y luego tuvimos un conversatorio con el Grupo Revolución Ciudadana de la provincia de Santa Elena. El día jueves 11 de junio tuvimos un conversatorio con organizaciones ciudadanas de Esmeraldas de la Revolución Ciudadana. Y el viernes, junio 12, estuvimos en Radio Capital de Portoviejo, en la provincia de Manabí, con Aníbal Carrillo, Radio Alfa de las provincias de Azuay y Cañar, con Edgar Becerra. Y tuvimos también en Telenorte, en Pedernales, Manabí, con Silfredo Preciado. Y fue retransmitido esta entrevista en Telejipijapa, Jama TV, Canal 2, JC Online. Y luego estuvimos en el programa Sin Corbata de Kevin Chalco, que fue transmitido por la plataforma de YouTube. Kevin vive en Guayaquil, un joven periodista con mucha pasión, con mucha energía, con mucha visión del país. Muchas gracias, Kevin, por esa entrevista, esa generosa invitación. Y luego, hoy sábado en la mañana, tuvimos un conversatorio con el movimiento Azuay Unido. Un interesante conversatorio porque también tratamos temas muy interesantes que ya lo vamos a comentar más adelante. Y por cierto, un saludo a ese Frente de la Unidad 2021 de la provincia de Manabí, que están reunidos en El Florón, un barrio urbano marginal de Portoviejo que agrupa 30.000 personas. Y está dividido, creo yo, entre 7 u 8 sectores. Y están haciendo un trabajo tremendamente importante, no solo en esa construcción de ciudadanía crítica, no solo en esa construcción de ciudadanía consciente, sino que adicionalmente han tomado la bandera de lucha para trabajar en estos tiempos para casualmente recuperar el país, para casualmente rescatar el país, para llevar y asentar en Carondelet ese nuevo progresismo del cual no debimos haber salido. Gracias, bienvenido Mera, gracias Marianita Cedeña, gracias a Galo Plaza y Víctor Palma, que están haciendo un trabajo increíble, y a todas y a todos en El Florón, mi abrazo solidario y mi compromiso. Ratifico mi compromiso de caminar junto a ustedes
y trabajar por esa lucha en contra de la iniquidad y en contra de la pobreza, vamos, mis queridos amigos, a hacer historia junto a ustedes. Y bueno, hoy, por efectos de tiempo, con la licencia y con la disculpa de todos ustedes, voy a prescindir el día de hoy de los saludos puntuales de las personas y de los movimientos. Lo retomaré el próximo sábado. Pero quiero comenzar con ustedes hablando de lo que pasó en esta semana también. El tema de la corrupción. El tema de la corrupción continúa campante en el país y se incrementó el ruido de la corrupción. Y este ruido de la corrupción que se ha incrementado es tremendamente preocupante porque está deteriorando a la sociedad, está deteriorando al país y tenemos que luchar contra esa corrupción. Pero tenemos y no podemos olvidar de dónde están surgiendo estos actos y hechos de corrupción que deben ser investigados. Y me voy a referir a hechos del pasado de este gobierno. Rubén Flores, ex ministro de Agricultura, hace ya un año y un poquito más, que denunció que en este gobierno hay gente que ofrece $1 millón por ser ministro de Estado. Rubén Flores lo dijo no en cualquier foro, no lo dijo en cualquier foro, lo dijo en el Pleno de la Asamblea Nacional, en la Asamblea Nacional Legislativa. Un comentario de ese tipo no es cualquier comentario. Un comentario de ese tipo tiene que ser investigado. Y más allá que en la Asamblea Nacional hubo alguna reacción de uno o dos asambleístas, la Asamblea como tal no exigió al entonces ministro los nombres de las personas que están ofreciendo $1 millón por ese cargo de ministro de Estado. Pero tampoco lo hizo la Fiscalía y tampoco reaccionó el gobierno nacional. ¿Qué está pasando? Que resulta que las denuncias sobre eventuales hechos de corrupción o hechos de corrupción en este gobierno, es mejor volverse a los Shakira, ciega, sorda y muda. Hay que investigar ese tipo de cosas. Les recuerdo también que el ex ministro de Energía, Carlos Pérez, también indicó que había presiones de asambleístas pidiendo cargos públicos en el sector eléctrico. Y hace 2 años, el presidente de la Conferencia Episcopal y Obispo de Esmeraldas, Monseñor Eugenio Arellano, públicamente dijo que en Esmeraldas, por un cargo público, se pedía entre $3,000 y $12,000. ¿Y quiénes están investigando todas estas denuncias, todas estas evidencias que están siendo verbalizadas y realizadas por personas tanto del gobierno como de la iglesia? ¿Se está investigando seriamente? Y tenemos que ver en la televisión ecuatoriana a representantes del gobierno que quieren faltar el respeto a la inteligencia de los ecuatorianos. Cuando la periodista Andrea Bernal del canal NTN 24, canal internacional con base en Colombia, le pregunta quiénes son los responsables de haber entregado los hospitales
y que a partir de esa entrega como cuota política se han presentado los hechos de corrupción, el presidente de la República se pone nervioso, prefiere mirar hacia abajo, ni siquiera de frente a la cámara, y dice que esto venía hace 6 años. Es que volvemos a la estrategia de querer echarle la culpa a todos y no asumir la responsabilidad. Eso es un acto de cobardía, de negligencia y a su vez de querer ocultar esa corrupción que se origina en este gobierno. Y para colmo, la cereza del pastel, un representante de este gobierno sale en televisión a decir que el señor Salcedo Bonilla ha estado ya entroncado en la contratación pública desde hace 20 años. Pues resulta que el señor Salcedo Bonilla tiene 31 años. Es decir, el señor, para este funcionario, está contratando y está entroncado en la contratación pública desde que tenía 11 años de edad. Entonces, por favor, ¿hay realmente la voluntad de luchar contra la corrupción? ¿O simplemente se piensa volver a levantar una cortina de humo para seguirle echando la culpa al gobierno anterior del anterior y no asumir la responsabilidad? Señores, si ustedes no investigan y no indican quiénes son esos asambleístas y quiénes son esos beneficiarios de los hospitales públicos que cometieron actos de corrupción, en lo que les falta el año, a lo mejor la justicia ecuatoriana no lo va a evidenciar. La fiscal a lo mejor prefiere mirar a otro lado. Pero estos actos van a ser investigados en un nuevo gobierno. Y no se trata de perseguir a nadie. Se trata simplemente de reclamar justicia. Porque no puede ser que se haya jugado con la vida y la salud de todos nosotros, de todos ustedes. Este tema de la corrupción es un tema que hay que enfrentarlo y es un tema que me lo preguntan en todas las entrevistas y en todos los conversatorios. Carlos, ¿cómo podemos salir de la corrupción? Yo ya he dado una propuesta el sábado pasado y en anteriores días también, pero ¿basta tan solo con una reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública? Yo creo que no. Es evidente que es fundamental, pero no basta. Y no basta porque esa corrupción lo que ha visibilizado es un encadenamiento en el deterioro de la sociedad en distintas aristas, en distintos frentes, comenzando por los partidos políticos. Partidos políticos que no han contribuido con el desarrollo del país. Partidos políticos que no han contribuido con el fortalecimiento de la democracia. Partidos políticos que se convirtieron en organizaciones electorales, pero que no proponen agendas de desarrollo, planes de desarrollo, que no los debaten con la opinión pública. Partidos políticos que no han permitido las construcciones de liderazgos a nivel territoriales para generar el cambio generacional en la política ecuatoriana. Partidos políticos que no han practicado siquiera la democracia interna y se llenan la boca de hablar de la democracia del Ecuador. Pero también no hemos sabido construir sujetos políticos ciudadanos que se conviertan en protagonistas y se empoderen de sus territorios, de sus ciudades, de sus provincias y del propio Ecuador. Sujetos políticos ciudadanos que no es otra cosa que conciencia crítica en el hacer y en el participar como ciudadanía organizada para poder convertirse en el principal corrector en democracia de los problemas que tiene el Ecuador. Por eso, esa participación ciudadana es fundamental, pero no una participación ciudadana dentro de los conceptos de la corporativización, de la cual no estoy de acuerdo. Una participación ciudadana eficiente, eficaz y oportuna,
convirtiendo y transformando observatorios ciudadanos para fiscalizar y exigir rendiciones de cuentas, tanto en la contratación pública, en las distintas instancias de gobierno, tanto en la planificación y en la ejecución. Construir entonces esa comunidad a partir de la ciudadanía. La educación, por supuesto que es fundamental. La educación en las escuelas, por supuesto, que no solo se dedica a la transferencia de conocimiento y cultura de carácter general, sino también ya es hora de recuperar los valores democráticos desde los niños, enseñarles cuáles son esos valores democráticos, porque si no, no vamos a estar construyendo una sociedad de bienestar. Y esa sociedad de bienestar no tiene que ver tan solo y de forma exclusiva con recursos económicos que se redistribuyan. Tiene que ver con la calidad de vida, con el aporte de cada uno de los individuos a la sociedad ecuatoriana. Y ahí tenemos que trabajar. Pero tampoco nos olvidemos del rol que debe jugar la primera comunidad dentro de una nación, dentro de una sociedad. Y esa es la familia. Y los padres de familia tienen que asumir también una responsabilidad. Y esa responsabilidad es guiar, formar a sus hijos para que se complemente con la educación en las escuelas y en los colegios. Pero tenemos entonces que asumir esa responsabilidad, porque no reconocer un problema, queridos amigos y amigas, compatriotas, es agravar el problema. Si queremos luchar contra la corrupción, no es tan solo cuestión de reformar la contratación pública, porque los que llegan a cometer esos hechos de corrupción en el sector público, conjuntamente con los del sector privado, no son marcianos, pues. Vienen de la sociedad y tenemos entonces que trabajar en la construcción de esa sociedad. Y ahí entonces generaremos un punto de cambio, un punto de inflexión. Pero también tenemos que trabajar en la justicia ecuatoriana. Esa justicia ecuatoriana que se ha politizado y ha judicializado la política. Una justicia ecuatoriana que no es independiente. Y las preguntas que me han hecho en los distintos conversatorios, como el del día de hoy, con el movimiento Azuay Unido y en las distintas entrevistas, es cómo vamos a recuperar la justicia en el Ecuador. Esa función importante que nos debe dar la seguridad jurídica a los ciudadanos. Yo les decía el día de hoy, al movimiento de Azuay Unido y a los periodistas que me preguntaban sobre este tema, que ya no basta tan solo con un concurso de mérito y oposición, porque el tema del conocimiento, el tema de la capacidad, el tema de la habilidad no es sinónimo de honestidad y transparencia. Por tanto, tenemos que ver cómo reestructuramos, reformamos y fortalecemos la justicia en el Ecuador para que ésta sea independiente, para que ésta sea autónoma. Y cuidado con esos concursos de méritos y oposición donde las distintas categorías de las evaluaciones, el porcentaje para que define la designación del operador de justicia es el más alto en términos de discrecionalidad. Pues así tuvimos a la fiscal 10/20. Cuidado, tenemos que transparentar eso y tener concursos de méritos y oposición que garanticen no solamente el conocimiento, la capacidad y la habilidad, sino también la convicción en cuanto a los principios democráticos y en términos de honestidad y transparencia de esos operadores de justicia. Pero no basta con eso, no basta con aquello. Tenemos que comenzar a monitorear entonces y en las evaluaciones no tan solo la gestión de esos operadores de justicia en términos de administración del debido proceso, de cuántos casos evacúan y en términos de su calidad de su sentencia,
sino que tenemos que comenzar, y también a partir de estos observatorios ciudadanos, tenemos que monitorear a esos jueces, a esos magistrados, a esos operadores de justicia, ¿en términos de qué? De que su estilo de vida guarde relación a sus ingresos y a su patrimonio. Sí, que guarde relación a sus ingresos y a su patrimonio. Casualmente, para que ellos sientan que toda una sociedad los está observando, que toda una sociedad que los está vigilando, y que aquellos magistrados y operadores de justicia, incluyendo a la propia Fiscalía del Estado, si cometen un acto de corrupción, no solo que se los sancione de carácter administrativo con la destitución, sino que se les retire la licencia de abogados. Porque no puede ser que hagan quedar mal a un grupo de profesionales honestos y transparentes aplicando sus estilos de vida de corrupción y forzando la ley, secuestrando y ocultando incluso expedientes, o fallando en contra de quien les pone más dinero en el Ecuador. Esa no es la justicia que queremos. Esa no es la justicia que debe existir en el Ecuador. La vamos a rescatar. En estos días también hemos visto cómo en el país no estamos viendo el origen del problema. Y muchos nos preguntan, ¿cómo vamos a recuperar el país? En estos días me preguntaron, Carlos, ¿cuál es la principal causa que usted tiene para entrar en esta arena política? Y lo contesté de forma espontánea y rápida, sin pensar en las estrategias de marketing político. Porque no se trata de estrategias de marketing político. Se trata de construir una nueva política. Se trata de construir una pedagogía nueva en el quehacer político ecuatoriano y latinoamericano. Y yo respondí, mi principal causa es luchar contra la iniquidad y la pobreza. Dicho así, a lo mejor me dicen, hay que aterrizarlo con una frase vendedora. Pero aquí no se trata de frases vendedoras. Se trata de conciencia. Porque casualmente ese marketing político que está orientado a tan solo ganar elecciones no despierta conciencias y no empodera a la ciudadanía. Sí, Carlos Rabascal, con este equipo de gente, que son ustedes los que me están escuchando, quiere luchar contra la iniquidad y la pobreza. Porque esa inequidad y pobreza es la que nos está reflejando la insensibilidad de toda una nación. Y eso se repite lamentablemente en Latinoamérica y el Caribe. Y contra eso tenemos que luchar. Comenzar a tomar conciencia crítica que el principal objetivo de una sociedad de bienestar es entonces disminuir y erradicar la inequidad y la pobreza. Y que tenemos que pensar, cuando le generamos ingresos a los pobres de la patria, ellos no van a correr para llevarse los dineros a los paraísos fiscales, todo lo contrario. Ellos construyen un circuito virtuoso, poniendo plata en la economía a través del consumo, generando trabajo y empleo. Eso es lo que no se ha entendido desde las élites políticas en cuanto a cómo construir una economía estructural, fuerte, cohesionada y consolidada. Porque las economías fuertes se construyen a partir de la sociedad, a partir de los seres humanos. Cuidado como sociedad, vamos a perder incluso la capacidad hasta de llorar frente al dolor y el sufrimiento de nuestra gente. Esas son las cosas que tenemos que comenzar a cambiar en el país.
Pero ¿cómo erradicar la inequidad y la pobreza entonces? Lo he hablado en algunas ocasiones. El Ecuador tiene una gran debilidad. Y esa gran debilidad ha sido el petróleo. Que si bien tenemos que aprovechar los recursos del petróleo, cuando los precios suban, no nos podemos quedar en la zona de confort. En una zona de confort diciendo, bueno, el precio del petróleo arregla la balanza comercial, el precio del petróleo arregla la balanza de pagos en el Ecuador y nos permite invertir en obra pública. Eso está bien, pero ya no podemos seguir en eso. Cuidado, perdemos el tiempo pensando que el petróleo es la salida en vez de construir nuevos modelos productivos para el país. Y esos modelos productivos en el país tienen que fundamentarse en una visión de desarrollo que parta de los territorios, en una visión de desarrollo que parta de un concepto de equidad territorial, una visión de desarrollo que parta de lo fundamental, de los desarrollos locales y territoriales. Pero para eso tenemos que salir entonces de un hipercentralismo que ha tenido secuestrado al país, de un hipercentralismo que ha impedido el desarrollo de las distintas ciudades y de las distintas provincias, de un hipercentralismo que ha aceptado el acceso a derechos constitucionales y humanos que tenemos todos. Por ejemplo, la educación y la salud pública. Elementos fundamentales para la agenda de desarrollo. Elementos fundamentales para un plan de desarrollo. Un modelo educativo que genere encadenamiento. Un modelo educativo que se centre en la educación básica, en institutos técnicos y tecnológicos y en la educación superior. Pero no que se limite tan solo a la transferencia de conocimientos y cultura general, sino adicionalmente que construya sobre las especialidades y particularidades de cada uno de los territorios a ciudadanos que estén preparados para enfrentar la vida, que estén preparados para asumir retos de actividades económicas que conlleven la generación de riqueza en cada una de esas ciudades, en cada una de esas provincias. Pero también ya salir de aquellos pensamientos y de aquellas políticas que la hemos venido implementando a lo largo y ancho de la República del Ecuador a nivel de toda la historia del Ecuador. Tenemos que comenzar a cambiar esos modelos productivos. Por eso hablo de que esa regionalización con autonomías en lo económico, financiero, en la planificación y en la capacidad y competencia de establecer normativas y legislaciones territoriales se fundamente y sustente, además de los desarrollos de la provincia en términos de vías, en términos de infraestructura, etc., se fundamente en conceptos de asociatividad, creando grandes comunidades productivas de comercio y de servicio. Y eso lo tenemos que hacer urgentemente para comenzar a generar encadenamiento productivo. Si queremos rescatar lo rural, tenemos que no solamente fortalecer la producción de lo nacional en términos de productos primarios, sino también encadenarlos con la agroindustria, para que tengamos mayor valor agregado, para que no solo tengamos y podamos satisfacer el mercado local, garantizando la seguridad alimentaria, sino también generando posibilidades de exportación para que vengan nuevas divisas al Ecuador, para generar un mayor volumen de economía. Y mientras ese volumen de economía siga creciendo, vamos a tener una base imponible que nos va a permitir, a mayor volumen de economía, mayor recaudación tributaria, sin necesidad de incrementar la carga tributaria en el Ecuador.
y poderla redistribuir en la educación, en la salud pública, en la seguridad, en la propia justicia y en otros derechos más. Pero yo les hablaba de educación. Esa educación que ya no se puede ir tan solo transformando en infraestructura, porque la educación como la salud tienen que ir creciendo conforme va creciendo la población en el Ecuador. Pero tenemos que comenzar a aplicar políticas de carácter cualitativo para que esa escuela, colegio, instituto tecnológico y universidad sean ubicados y estén presentes en toda la territorialidad del Ecuador. 221 ciudades, 24 provincias. Y cuando hablo de política pública, hoy tenemos que pensar que la política pública en lo urbano no es la misma política que debe ser aplicada en lo rural, porque hay desigualdades en estos momentos. Y en ese sentido, entonces, tenemos que trabajar para ir rompiendo esos cordones de las desigualdades y de las inequidades. No solo, entonces, se trata de transferencia de conocimiento y de cultura en carácter general. Tenemos a nuestros niños y niñas, entonces, que comenzarles a crear ese gusto por la investigación, enseñarles la metodología de la investigación utilizando las herramientas modernas de tecnología, enseñarles a investigar y a innovar, para que tengamos entonces personas, seres humanos, ciudadanas y ciudadanas comprometidos con el desarrollo del Ecuador. En los mundos desarrollados, el éxito ha sido no tan solo el empleo en relación de dependencia clásico, sino tener un alto porcentaje de la población que emprende algún tipo de actividad económica. Pero ya no podemos seguir pensando en los esfuerzos individuales. Recuerden lo que conversamos hace algunos sábados. Esos esfuerzos individuales no nos permiten sacar a la gente de la pobreza. Tan solo nos pone en un modelo de subsistencia, mas no de oportunidades de desarrollo. Llegó el momento, entonces, de hablar de esos conceptos de asociatividad. Pero no perdamos el rumbo en términos de educación. Los institutos técnicos y tecnológicos y la educación superior. También tenemos que fortalecerlas en términos de modelos educativos. Y tenemos entonces que hacer presencia con esos institutos y esas universidades en las provincias. No vamos a tener los recursos en el corto plazo para poder crear tantos institutos y tantas universidades en todos lados. Pero por eso hablo de regiones y tendrán que ser ubicados de forma estratégica. Pero adicionalmente a aquello, tenemos que trabajar en un acompañamiento del Estado para que se haga presente en los distintos territorios, para acompañar la formación y la capacitación de nuestros productores, otorgándoles entonces no solo los conocimientos técnicos y tecnológicos para poder alcanzar niveles de productividad y competitividad, sino también para poder conocer los mercados locales e internacionales y puedan enfrentarse ante esas realidades. Y así entonces, a través de un concepto del cooperativismo, a través de incrementar el número de cooperantes en ese cooperativismo, vamos a alcanzar nuevos modelos productivos que nos garanticen nueva creación de trabajo, nueva creación de recursos y la posibilidad de democratizar recursos y trabajo. Y por otro lado, podemos adicionalmente generar grandes cadenas de servicio, ya sea con estas comunidades productivas regionales o interregionales, para poder que estas cadenas de distribución puedan distribuir los productos primarios e industrializados de las propias cooperativas, bajando esa estructura de costos para disminuir los precios y poder incentivar al ecuatoriano a consumir la producción nacional. Y para poderlo fortalecer, crear un IVA diferenciado
para los productos nacionales, que puedan fluctuar en una banda entre el 0 y el 8%, para abaratar los precios de los productos nacionales frente a los productos importados. Y así entonces asegurarnos que esa producción nacional va a ser consumida por ecuatorianos. Pero también no nos podemos quedar ahí. Tenemos que generar políticas y estrategias para acompañar a la producción nacional, para que comience a mejorar también la calidad de sus productos a nivel de diseño, ecodiseño, productividad y competitividad, para que haya relación calidad-precio también. Porque tenemos que entender que estas políticas proteccionistas son temporales y que si queremos salir adelante, nuestros productos tarde o temprano, y es mejor temprano que tarde, se coloquen en los mercados internacionales. Y me pudiese quedar conversando con ustedes mucho más tiempo sobre estas ideas. Pero es ahí donde tenemos entonces que trabajar en el Ecuador para cambiar la estructura, para no seguir dependiendo del petróleo, para construir nuestra propia economía desde lo interno, desde adentro, desde la base social. Algunas preguntas, algunas inquietudes. Si un ministro gana $6.000 mensuales, incluso menos, es decir, que si ocupa el cargo los 4 años de gobierno, podría percibir $280.000, como es que ofrece $1 millón por el cargo, ¿cómo pensaba recuperar ese dinero? La respuesta cae por su propio peso. Corrupción. Si uno vive en su ingreso y su ingreso multiplicado, su ingreso mensual, multiplicado por 12 meses y multiplicado por 4 años, no equivale ni siquiera a la cuarta parte del $1 millón. La pregunta es válida. ¿Cómo pensaba recuperar el $1 millón? No hay otra respuesta, mi querido amigo, que la corrupción. Y ahí está. Y es por eso que tenemos entonces que investigar. Eli Tritorre. Bendiciones, ingeniero Carlos Rabascal. Ecuador tendrá rostro nuevo y visión para levantarse con fuerza, presidente. Muchas gracias, Eli. Y vamos a trabajar. Pero este no es un esfuerzo individual. Este es un esfuerzo conjunto. Este es un esfuerzo de todos. Porque todos somos los afectados. Y esta tarea es de todos, para todos y por todos, para salir adelante. Miriam Vargas, queremos mano dura para todos esos corruptos que han hecho tanto robo en todos lugares e instituciones. Por supuesto que sí. Y vamos a luchar contra la corrupción. Con acciones concretas, no con acciones mediáticas, no con verbalización mediática que entre gobiernos y medios ocultan la corrupción. Y yo les quiero preguntar para que reflexionemos todos. ¿Es tan corrupto el que roba como el que permite robar y como el que oculta en los medios de comunicación las noticias creando imaginarios distintos? Enrique Aro, saludo Carlos. Es preocupante el tema de la corrupción porque tenemos un contralor que está tan metido en temas de corrupción que él mismo debería ordenar su propia captura. Una fiscal que no quiere topar a ninguna autoridad directa del gobierno, indignante porque todo lo hacen frente a nuestros ojos y no pasa nada. Y la Contraloría General del Estado, por cierto, a propósito de este comentario de Enrique Aro, debería pues entonces responder como este niño que comenzó la contratación pública cuando tenía 11 años de edad, según este funcionario del gobierno, refiriéndose al señor Salcedo Bonilla, como este niño que inició su experiencia de la contratación pública cuando tenía 11 años de edad, ¿verdad?, contrató con la Contraloría en diciembre del 2017 por $1.500.000. Esa respuesta, señor Contralor, la estamos esperando. ¿Quién ordenó ese contrato? ¿Quién firmó ese contrato? ¿En qué consistía ese contrato?
¿Ese contrato era de comunicación? $1.500.000. ¿O en qué consistía? Díganos. Usted que es tan acucioso, señor Contralor Celi, le llegó el momento de hablar. Cecilia Encalada, mi estimado Carlos, este país necesita refundarse desde sus bases, de lo contrario nos vamos al abismo. Es hora de tomar conciencia, es hora de comenzar a poner el dedo en la llaga, donde tenemos que comenzar a trabajar para sacar este país adelante, nuestro país. Fernando Guerra, se debe recuperar la patria y Moreno con todos los funcionarios y asamblea deben estar presos por corruptos. A Rafael y Glass los persiguen por haber cambiado la patria y darles a sus soberanos su mandato, que es el pueblo. Fernando, a ver, ojo, una cosa es la justicia, otra cosa es la persecución. Yo no voy a perseguir a nadie, pero sí voy a investigar todos estos temas para entregarlos a una verdadera justicia. Y si hay responsabilidades por haber transgredido las leyes ecuatorianas por cometimientos de actos de corrupción, tiene que caer todo el peso de la ley. Porque aquí no va a haber impunidad. Porque si queremos cambiar el país, no podemos permitir que exista impunidad. Vamos a respetar los debidos procesos, que es de parte de la función judicial. Se va a garantizar la presunción de la inocencia, derecho fundamental de todo ser humano. Pero eso sí, vamos a exigir una administración de justicia real. Jen Alexander Tinoco Romero, saludos estimado Carlos Rabascal, desde Italia, total apoyo para recuperar la patria. Gracias, Jen Alexander. Regina Tulmo Mesa, lamentable que la justicia en el país haga distinción. Los jueces no pueden favorecer a quienes tienen poder. Es necesario que la justicia sea para todos sin privilegio. De eso se trata. Que nadie en el Ecuador, aquí no hay diferencia de clases para la justicia, perdónenme. La justicia es para todos y para todas las ecuatorianas. Todo aquel, sin importar su origen, etnia, credo, ideología, simpatía o antipatía, tiene patente de corso. La justicia es para todos. Por eso es que cuando uno ve esta estatua y esta figura de la justicia, la mujer que representa la justicia tiene los ojos vendados para poder aplicar la justicia en condiciones de equidad para todos. Gustavo Plaza, personas y políticos con valores como usted es lo que necesita este país para salir adelante y combatir la corrupción y la ignorancia. Todo nuestro apoyo, Carlos, para salir adelante. Gracias, Gustavo. Eso me compromete y me motiva aún más. Pero no se trata de Carlos Rabascal. Carlos Rabascal es una persona, es un ciudadano, que ustedes lo han llevado a esto. Ustedes me pusieron en esto. Ustedes me motivaron a aceptar esta precandidatura. Pero la transformación del país no depende tan solo de Carlos Rabascal. Depende de todos nosotros. Y ya van a ver la manera inmisericordia como nos van a atacar, a tratar de desprestigiar. Y ahí es donde más tenemos que estar unidos. Queridos amigos, esto es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto, que no va a parar tan solo con ganar las elecciones. Es ahí entonces, una vez que ganemos, es donde la fuerza se va a tener que ver en cada uno de nosotros, en la convicción de cada uno de nosotros. Porque todos tenemos que contribuir para sacar al país adelante. Juan Pablo Jaramillo, saludos Carlos. Lo que necesita este país
es construir empleo de calidad, un modelo productivo basado en la innovación. Completamente de acuerdo, Juan Pablo. Completamente de acuerdo, Juan Pablo. Y por cierto, gracias por tu mensaje, que hace tiempo no veía un mensaje tuyo. Necesitamos entrar en otras etapas de la vida del país, en la investigación, en la innovación, pero no lo podemos tampoco hacer solo. Obviamente necesitamos que nazca de la iniciativa del Ecuador, y lo vamos a hacer, pero también tenemos que ver cómo esto se amplifica, y por eso la integración regional, del cual soy amante, tiene que llevarse a cabo. Porque esa integración regional nos va a permitir ¿qué? Nos va a permitir tener mucho más recursos por los aportes de todos los países y todas las naciones de la región para poder comenzar a entrar en esos nuevos procesos. Por ejemplo, el modelo Yashay, que se implementó en el gobierno anterior, es tremendamente importante. Lo que pasa es que este gobierno es miope y tiene una gran catarata y no ve y no se da cuenta que eso forma parte de un proceso. Y un proceso a largo plazo. Pero si ese concepto de Yashay, si Yashay mismo, que hay que recuperarlo, por cierto, comenzamos a reconceptualizarlo, repensarlo y además lo abrimos a la región, ¿quién va a salir ganando? La región, pero sobre todo el Ecuador. Sobre todo el Ecuador. Entonces tenemos que comenzar a apuntalar todos esos proyectos para que nos permitan esa articulación con el sector productivo, con estas nuevas comunidades productivas, con estos nuevos modelos de producción, porque nos van a permitir ganar productividad y ganar competitividad, y eso nos va a permitir generar mucho más producción y empleo, que es a donde tenemos que apuntar. Yo no quiero que haya un país de 4 millones de pobres y de 6 de cada 10 ecuatorianos en la informalidad, pero tampoco quiero causar falsas expectativas. Estamos recibiendo un país deteriorado. Rafael Correa también lo ha dicho, que el próximo gobierno va a administrar crisis, y es verdad, pero no por eso vamos a dejar de hacer lo que debemos hacer en términos de ir construyendo los pilares fundamentales para el desarrollo. Por eso he dicho, al Ecuador hay que visualizar un horizonte de tiempo, corto, mediano y largo plazo, para recuperar, estabilizar, hacerlo crecer y desarrollar. Y allá donde tenemos que apuntar. Juanpi Olivares, a construir sobre lo construido, Carlos. Juanpi. Ay, mi querido Juanpi. Veo que esta frase ha pegado. Y sí, claro. Tenemos que construir sobre lo construido. Todos esos 10 años, donde que en el balance general hay muchas cosas positivas, hay que rescatarlo, a construir sobre lo construido. Por eso hablo de Yashay. Por eso hablo de mantener y cuidar las hidroeléctricas y mantenerlas en la administración del Estado ecuatoriano. Por eso hablo de no vender, porque además está prohibido en la Constitución las empresas del área estratégica. Por eso es que yo hablo de mantener nuestras vías provinciales, interprovinciales y nacionales, y ahora comenzar a trabajar en los caminos secundarios y terciarios, en los caminos vecinales, que si ya tenemos las represas, ahora construir los canales de riego, que si ahora tenemos la infraestructura educativa, cambiar el modelo educativo y acompañar en la formación y la capacitación de nuestra planta docente. Que si ahora tenemos la infraestructura hospitalaria, pensar y repensar el modelo de la salud pública, recuperando esa estrategia de la política de medicina familiar, de la medicina de primer nivel, en los niveles primarios, y distribuir la salud pública a nivel de todo el territorio ecuatoriano. Por supuesto, Juanpi, construir sobre lo construido, corregir aquello que está débil y hacer lo que no se hizo en esos 10 años o en estos 13 años,
Porque ahora no solamente que tenemos que construir sobre lo construido, sino reconstruir lo construido, reconstruir lo destruido y hacer todo lo que no se ha hecho a lo largo de este año. Ruth Vélez Mosquera, usted, Carlos, es un hombre honesto desde siempre. Recuerdo cuando mi hijo me contó que le querían obligar a hacer entrevistas a personas que solo le convenía al gobierno y usted se negó y prefirió salir del canal Ecuador TV antes que hacer lo que ellos querían. Gracias, porque todavía tenemos esperanza si existen personas como usted. Ruth, estuviste a punto de sacarme una lágrima, o varias lágrimas. Sí, me retiré de Ecuador TV, casualmente, porque no soy de aquellas personas que agachan la cabeza, porque no tengo espíritu de esclavitud, no soy esclavo de nadie, porque tengo valentía y porque tengo convicción por mis principios. Gracias, Ruth, por tu comentario, por tus palabras de aliento y por esa fe y esa confianza que tienes en mí. Pero yo quiero decirles, y con esto estoy terminando, queridos amigos, en el Ecuador tenemos que recuperar la credibilidad y la confianza. La credibilidad con base en la verdad, para que haya coherencia entre los ideales, pensamiento y verbalización con los actos que generan la confianza. Pero la confianza la vamos a recuperar a partir de la cercanía. Y por eso una vez más les digo, gobernaré desde los territorios y con ustedes. ¡Viva el Ecuador! Un fuerte abrazo, los espero el próximo sábado, pero recuerden, les dejo también una tarea. Yo estoy haciendo mi trabajo, yo estoy caminando, yo estoy sacrificando el tiempo de mi familia y a mi familia. Y ustedes, sigamos sumando y sigamos multiplicando. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo día sábado.